Policía Nacional, Guillermo Augusto Bocángel Weider, 4 años y 6 meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Bienvenido Ramírez Tandazo, 4 años y 6 meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Alexei Orlando Toledo Vallejos, 4 años de pena privativa y libertad suspendida bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. 2. Comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Sí. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. Suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad, cuyo plazo de prueba es por 3 años. En este punto corresponde precisar respecto a la situación de los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo, lo previsto en el artículo 399, inciso quinto, que concuerda con el inciso 2 del artículo 402 del Código Procesal, que señala: si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Sobre lo último, en el presente caso tenemos que los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo no cuentan con antecedentes penales, han concurrido voluntariamente a las audiencias del juicio oral de manera virtual y presencial, cuentan con arraigo domiciliario y familiar y han mostrado buena disposición a presentarse a las autoridades cuando se les ha convocado. Y si bien en esta instancia se ha desvirtuado la presunción de inocencia que constitucionalmente les asiste, sin embargo su derecho constitucional a la revisión de resoluciones judiciales en segunda instancia se encuentra expedito. Por tal motivo debe procederse a la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad impuesta a los acusados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo, hasta el momento que quede firme o consentida la presente sentencia, de ser el caso, conforme al artículo 402, inciso segundo del Código Procesal Penal. Siendo así, se fijan las siguientes reglas de conducta para Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo, a fin de lograr su presencia en el proceso que corresponda en caso de recurrir la presente sentencia. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa y libertad en caso de incumplimiento. Respecto a la pena de inhabilitación, el delito de tráfico de influencias agravado, previsto en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, prevé la pena de inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. En este punto cabe indicar que los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal contemplan lo siguiente: 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión o carácter público. 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito. Y siendo que el artículo 38 del Código Penal establece el plazo de duración de la medida, la inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años, tenemos que el plazo de la inhabilitación se contempla en un término comprendido de 6 meses hasta 10 años. Al aplicarse el procedimiento para la determinación judicial de la pena, se procede a dividir dicho término en 3 partes y habiéndose fundamentado que la pena de privación de libertad a imponerse a los condenados conforme al sistema de tercios se ubicaría dentro del tercio intermedio, sin embargo corresponde seguir los criterios ya establecidos para fijar la pena privativa de libertad y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 36, inciso 1, 2 y 8 del Código Penal, conforme se detalla a continuación, se impone lo siguiente. Kenji Gerardo Fujimori Gucci, 18 meses de inhabilitación. Guillermo Augusto Bocángel Weider, 18 meses de inhabilitación. Bienvenido Ramírez Tandazo, 18 meses de inhabilitación. Alexei Orlando Toledo Vallejo, 6 meses de inhabilitación. Por último, respecto a la imposición de días multa, el delito de tráfico de influencias agravado, según el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, también se sanciona con 365 a 730 días multa y siguiendo ya el criterio establecido, corresponde fijar esta sanción entre 365 a 486 días multa, por lo que se impone a cada uno de los acusados lo siguiente. Kenji Gerardo Fujimori Gucci, 400 días multa, y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a 15.600 soles, lo que hace un ingreso diario de 520 soles, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Código Penal, el importe de días multa debe ser 25% de sus ingresos diarios, es decir, 130 soles, por lo que los 400 días multa impuesto asciende a 52.000 soles. Guillermo Augusto Bocángel Weider, 400 días multa, y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a 15.600 soles, lo que hace un ingreso diario de 520 soles, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Código Penal, el importe de días multa debe ser de 25% de sus ingresos, es decir, 130 soles, por lo que los 400 días multa impuestos asciende a 52.000 soles. Bienvenido Ramírez Tandazo, 400 días multa, y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de congresista ascendente a 15.600 soles, lo que hace un ingreso diario de 520 soles, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Código Penal, el importe de día multa debe ser 25% de sus ingresos diarios, es decir, 130 soles, por lo que los 400 días multa impuestos ascienden a 52.000 soles. Alexei Orlando Toledo Vallejos, 365 días multa, y teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la conducta criminal percibía el sueldo de asesor ascendente a 9.900 soles, lo que hace un ingreso diario de 330 soles, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Código Penal, el importe de días multa debe ser 25% de sus ingresos diarios, es decir, 82.50 soles, por lo que los 365 días multa impuesto asciende a 30.112.50 soles. Pretensión civil, normativa aplicable, Código Penal, artículo 93. La reparación civil comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y 2. La indemnización de los daños y perjuicios. B. Artículo 101. La reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Código Procesal Penal. A. Artículo 12.3. 3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Código Civil. A. Artículo 1969. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Sobre la reparación civil, como lo ha sostenido San Martín Castro, nota a pie de página 45, la acción civil es independiente de la pena, aunque los hechos históricos de la penal, aunque los hechos históricos coincidan en parte en su decurso natural que no jurídico. Esa independencia es la que supone que la legitimación se establezca en atención a la acción ejercitada. Así, por ejemplo, la inexistencia del delito por cualquier causa no entraña necesariamente la de acción civil. En ese sentido, la Sala Penal Permanente en la Casación 1856-2018 Arequipa ha sostenido que, nota a pie de página 46, 17º, el nuevo proceso penal admite condenar al pago de la reparación civil, aun cuando no se haya emitido una sentencia de condena penal. Así, el pago por tal concepto puede imponerse incluso si se ha emitido sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, pues el tipo penal no condiciona la existencia o la inexistencia de un daño o perjuicio. Esto se disgrega de la redacción del artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal, que dice: 3.
La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Adicional a ello, el acuerdo plenario número 4-2019/CIJ-116 del 10 de septiembre del 2019 ha expresado los siguientes fundamentos. 25. La acción civil ex delito es ejercida dentro del proceso penal procurando una reparación del daño causado por la comisión del delito. Del delito no nace la acción civil, como tampoco hay obligaciones civiles que nazcan de los delitos. Esa responsabilidad no nace porque el hecho sea delito, sino porque el hecho produce el daño o porque implica un menoscabo patrimonial a la víctima. La relación jurídica material siempre es de derecho privado y participa del carácter dispositivo de las acciones reguladas en la ley procesal civil. No pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en el proceso penal y solo podrá iniciarse a instancia de parte. Su contenido y extensión han de calibrarse con arreglo a la normativa civil aplicable, siempre que no exista un especial precepto penal que modifique su régimen. Los fines de la sanción penal y de la reparación civil del daño son diferentes. En el primer caso persiguen primordialmente, aunque no exclusivamente, fines preventivos, evitar futuros delitos. Por el contrario, la responsabilidad civil busca únicamente reparar el daño causado a los perjudicados. Son pues dos obligaciones autónomas con presupuestos, contenido y finalidades distintos. 26. El fundamento de la denominada responsabilidad civil ex delito lo constituye el menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita. Las singularidades de antijuricidad y tipicidad específicas en lo penal en ningún caso caracterizan la obligación de reparar a la que nada añaden dichas circunstancias. La obligación de reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito y atribuible al sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. Precisamente sobre los elementos de la reparación civil, la casación número 3470-2015/Lima Norte, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, nota a pie de página 47, ha identificado de acuerdo con la doctrina que son los siguientes. Es necesario señalar, por tanto, que en la doctrina se han establecido 4 elementos conformantes de la responsabilidad civil y estos son: 1. La antijuricidad, entendida como la conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico. 2. El factor de atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo, por dolo, culpa, u objetivo, por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta clasificación al abuso del derecho y la equidad. Espinosa Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, primera edición, Gaceta Jurídica, Sociedad Anónima, Lima, 2002, página 80. 3. El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Y 4. El daño que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona. En este sentido, corresponde analizar su concurrencia en el caso materia de análisis bajo criterios de suficiencia probatoria en materia procesal civil. Bajo estos parámetros pasamos a analizar el caso concreto. Elementos de la reparación civil. En cuanto a la antijuricidad de la conducta, partimos por señalar que en el presente caso se trata de una alegación de responsabilidad civil extracontractual. Así la casación 3189-2014 señala: la responsabilidad jurídica extracontractual es un deber jurídico general de no dañar a nadie. Los criterios de información en materia de responsabilidad civil extracontractual se proyectan bajo 3 criterios de información. A. La responsabilidad subjetiva, contemplada en el artículo 1969 del Código Civil, siendo sus elementos la determinación de la culpa por acción u omisión, la determinación del dolo por acción u omisión, y B. La responsabilidad objetiva, la responsabilidad por empleo de cosas, riesgos o actividades peligrosas. Tomando en cuenta los hechos en materia de enjuiciamiento que han merecido actividad probatoria, podemos señalar lo siguiente. A. Si bien es cierto que en la presente sentencia se está procediendo a absolver a Kenji Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Weider, Bienvenido Ramírez Tandazo y Alexei Orlando Toledo Vallejos por los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado simulado, ello se ha vertido en función a las que en las conductas de los indicados no configuran todos los elementos de los aludidos tipos penales,
fundamentalmente en la idoneidad del acuerdo. Sin embargo, debe tenerse presente que para efectos de la imposición de una reparación civil, lo que se advierte es el daño producido en función a una conducta antijurídica, por lo que es posible establecer como premisa los hechos ocurridos en las reuniones del 15 y 20 de marzo del 2018. B. Así tenemos que los entonces congresistas Kenji Fujimori Uchi, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo y el asesor del congresista Alexei Orlando Toledo Vallejos han ofrecido prebendas a los congresistas Moisés Mamani Colquehuanca, Modesto Figueroa Minaya y Carlos Humberto Tilla Rafael, fondos públicos para el financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, protección judicial, obtención de ganancias ilícitas, fruto del cobro de porcentajes de obras, etc. En las reuniones de los dos primeros acusados con Mamani Colquehuanca el 15 de marzo y la de Bienvenido Ramírez con Figueroa Minaya y Tilla Rafael el 20 de marzo del mismo año, con el objeto de alterar el libre ejercicio de su voto congresal para evitar la vacancia presidencial del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard. En consecuencia, nos encontramos ante una conducta antijurídica, ya que se usaron medios indebidos para conseguir el voto por la no vacancia del expresidente, afectando los deberes congresales de respetar la libertad de voto de los demás congresistas, transgrediendo así el deber general de respetar la libertad, la transparencia y la regularidad de la votación que deben emitir los congresistas de la República en un caso concreto. Respecto al factor de atribución, las personas de Kenji Fujimori Uchi, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Bienvenido Ramírez Tandazo y el asesor del congresista Fujimori, Alexei Orlando Toledo Vallejos, actuaron con conocimiento de que su conducta era antijurídica, ya que se daban cuenta de medios alternativos indebidos para lograr un fin, es decir, actuaron a título de dolo. En lo referido al daño, es necesario puntualizar que la reparación civil está vinculada directamente con este elemento y en el presente caso la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en los funcionarios que las sirven resultan un imperativo para el bienestar social y la democracia, y su afectación produce agravios profundos, fundamentalmente con el descrédito y la pérdida de confianza en la función estatal y la de los funcionarios públicos, por lo que la imagen del Congreso como un lugar donde la política se debe ejercer libre de acuerdos indebidos se ha visto seriamente mellada. Sobre el nexo causal, resulta evidente que la conducta de los referidos Kenji Fujimori Uchi, Guillermo Augusto Bocángel Weider, Bienvenido Ramírez Tandazo y el asesor del congresista Alexei Orlando Toledo Vallejos han puesto en riesgo la reputación de una entidad del Estado bajo una posibilidad de quebrar la libertad y transparencia en la emisión de los votos de algunos congresistas en un caso específico, afectando el sistema democrático. La cuantificación del daño ha sido argumentada por el Procurador Público en función a los delitos que se investigaron, sin embargo, estando los criterios señalados por este colegiado y previstos en la norma al encontrarse antijuricidad civil en todos los hechos planteados, resulta posible que con criterio de proporcionalidad se imponga la reparación civil de 500.000 soles contra los 4 procesados de manera solidaria. Decisión. En este sentido, administrando justicia a nombre de la Nación, los señores jueces supremos, integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la Justicia de la República, doctora Inés Villa Bonilla, doctora Grossman Casas y quien habla José Antonio Neira Flores, resuelven absolver por los delitos de cohecho activo genérico imputado a Kenji Gerardo Fujimori Uchi, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos en agravio del Estado, previsto en el artículo 397 del Código Penal, y tráfico de influencias agravados simulados en agravio del Estado, previsto en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal, imputado a Kenji Gerardo Fujimori Uchi, Guillermo Bocángel Weider y Alexei Toledo Vallejos, ordenaron el archivo definitivo de los actuados en cuanto a estos extremos, consentida o ejecutoriada que sea la presente, y dispusieron la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales que se hubiesen generado como consecuencia del presente proceso relacionado a estos delitos. Condenar a Kenji Gerardo Fujimori Uchi, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos por el delito de tráfico de influencias reales agravados en agravio del Estado, previsto en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal, imponer a los 3 primeros, Kenji Gerardo Fujimori Uchi,
Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider, 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad con carácter efectivo, la que de conformidad con el artículo 399.5, concordante con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelve el recurso. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. Asimismo, se le impone a Alexei Orlando Toledo Vallejos 4 años de pena privativa de libertad suspendida con 3 años de plazo de prueba bajo las siguientes reglas de conducta. 1. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. 2. Comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Y 3. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. Pena de inhabilitación de 18 meses para Fujimori Gucci, 18 meses para Guillermo Augusto Bocángel Weider, 18 meses para Bienvenido Ramírez Tandazo, 6 meses para Alexei Orlando Toledo Vallejos, que ya son las citadas, y pena de multa de 400 días multa, siendo el 25% de su ingreso diario de 130 soles, asciende a 52.000 soles a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider. Asimismo, 365 días multa, siendo el 25% de sus ingresos diarios 82.50 soles, asciende a 30.112.50 soles a Alexei Orlando Toledo Vallejos. Fijaron la reparación civil por concepto de daño extrapatrimonial solicitado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios en 500.000 soles, que deberán abonar en forma solidaria Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos. Presidenta Inés Villa Bonilla, integrantes Grossman Casas y Neira Flores. Sí, señorita Presidenta, hemos terminado de... Señorita Presidenta, acabamos de terminar de leer un resumen de la sentencia que se leerá en su integridad el 8º día, que es el viernes 25 de noviembre del año en curso a las 8 de la mañana. Conforme han escuchado, señoras y señores presentes, esta audiencia se suspende para continuarla el día 25 de noviembre a las 8 de la mañana, en que se dará lectura íntegra de toda la sentencia. Señoras y señores, se les agradece por su presencia. Sí, tiene que concurrir. Debiendo concurrir todas las partes procesales bajo los mismos procedimientos ya decretados. Buenas tardes. Que el Poder Judicial dicta 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva para el excongresista Kenji Fujimori y de la misma forma para los otros 2 congresistas. Pena les dicta de igual forma 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad, y para el ex asesor Alexei Toledo Vallejo 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Lo que sí es preciso señalar que se da el tribunal, consta de que esto va a estar suspendida, esta ejecución, esta decisión va a estar suspendida debido a que pues los imputados tienen derecho a recurrir a segunda instancia, y según esta apelación que ellos van a realizar, pues finalmente se va a determinar si en caso
el congresista Kenji Fujimori pues va a cumplir esta pena de 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Lo que sí también es preciso señalar que tras esta noticia el congresista se encuentra al lado de su abogada, la doctora Zavala, quien está todavía conversando con el congresista. Por nuestra parte, también es importante precisar que justamente estamos esperando la salida del menor de los Fujimori, sobre todo para que nos pueda brindar su declaración frente a esta noticia, ante esta decisión que ha tomado el Poder Judicial, ya que, como sabemos, a pesar que se ha dictado estos años y meses de pena privativa, pues hay algunas reglas que se tienen que cumplir mientras él realiza esta apelación en segunda instancia del Poder Judicial. Bien, seguimos con las imágenes. Estamos para quienes nos siguen por la multiplataforma y para quienes nos siguen por la plataforma de televisión. El congresista Kenji Fujimori todavía permanece en su asiento, está junto a su abogada. Ya el personal del Poder Judicial los están retirando. Sin embargo, queremos sobre todo abordar al congresista y nos brinde sus palabras frente a esta decisión que ha tomado la Corte Superior de Justicia. Ahora sí, nuevamente ha tomado asiento, está al lado de su abogada. No, al parecer, no va a retirarse en estos precisos momentos. Me imagino, o bueno, los que estamos aquí tenemos la expectativa de las declaraciones del hermano menor de los Fujimori para que nos brinde detalles, sobre todo su opinión o posición frente a lo que ha dictaminado ahora el Poder Judicial. Como reitero, son 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva. También se estipula dentro de esta decisión que ha tomado la Sala Penal Especial de Justicia es que va a estar inhabilitado de la función pública por 18 meses y también tendrá que pagar una multa de 400 días, una multa que asciende a los 52.000 soles, y justamente esta multa lo va a tener que pagar los demás imputados en este caso. Lo que sí hay unas medidas que se ha establecido por parte de la jueza Inés Bonilla es que va a tener que recurrir a la presente sentencia el primer día hábil de cada mes para el registro y control, y además se le ha otorgado esta prohibición de ausentarse del lugar donde reside, ¿no? Porque si en caso va a tener que trasladarse a otro sitio, tendrá que hacerlo con la autorización del juez. Y bien, entonces nosotros vamos a continuar esperando, vamos a estar a la espera del congresista Kenji Fujimori, quien todavía permanece sentado en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias Jacqueline Arce por la información. Estábamos conociendo todo lo relacionado a la sentencia, la decisión del Poder Judicial con relación al caso de los Mamanivideos, en el que, como sabemos, están involucrados 3 excongresistas: Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Precisamente el Poder Judicial se ha pronunciado también a través de sus redes sociales. Lo tenemos ahí en pantalla. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, pero suspende su ejecución hasta que la sentencia quede firme y o consentida. Reiteramos, es el mensaje del Poder Judicial a través de sus redes sociales. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, 3 excongresistas, y suspende su ejecución hasta que la sentencia quede firme y o consentida. Esto significa que en segunda instancia se tendría que ratificar esta sentencia. Pero vamos a analizar la decisión del Poder Judicial con el doctor William Paco Castillo, quien en su momento fue también abogado defensor de Alberto